33. Romanos 11:33. Amén. Nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Tomen sus asientos y denle gloria a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, cada vez podía descubrir, hermanos, una profundidad de riquezas, hermanos, porque entender la palabra de Dios es una riqueza. A veces que nos hacen alguna pregunta y decimos, pues quién sabe qué querrá decir eso, ¿verdad? Y en realidad, hermanos, es muy bonito conocer la palabra de Dios. Este tema que vamos a tomar, hermanos, que le voy a titular Pasajes difíciles de la unidad. Muchos, aún con ser predicadores, pastores, hermanos, no entienden todavía, me refiero a hermanos del nombre. Hay textos que le damos una salida porque hay que contestar a veces algo, pero no estamos contestando, dando la respuesta adecuada. Y es de vital importancia, hermanos, esclarecer o poner en su lugar la correcta interpretación de algunos textos o versículos bíblicos que aparentemente presentan una Trinidad, pero que en su realidad exponen la intrínseca verdad de la unidad de Dios. En una ocasión, me acuerdo, íbamos, cuando teníamos el camioncito, íbamos creo que a Sinaloa o a Nogales, no recuerdo, a una fraternidad, y aproveché, ¿verdad?, para tocar algo de esto. Me puse yo en el papel como si yo fuese un trinitario, y ahí, porque iban otros pastores, y le dije a un pastor, ¿verdad?, que pues en realidad la Trinidad era la doctrina correcta, pero yo lo hice con el fin de ver hasta dónde él tenía alcances para defender la doctrina. Y pues ya que era hasta un pastor, ¿verdad? Y pues me daba salidas. No, pero eso no dice la Biblia, le decía yo. Vamos con la Biblia. A ver, explíqueme este versículo, explíqueme este otro y explíqueme este otro. Y pues él me salía con otros versículos donde afirman la unidad de Dios, pero no me explicaba el contenido de estos versículos. Y yo sé que todavía hay muchos, ¿verdad?, que no obstante que entendemos o creemos estar bien seguros en la unidad, hermanos, no podemos a veces debatir. Y si un trinitario, ¿verdad?, pues un poco versado con estas ideas nos, hermanos, ataca, en realidad podemos quedar un poquito en vergüenza. Entonces, por eso es importante, hermanos, que conozcamos las Escrituras, tanto sustantivos y verbos que encontramos, hermanos, con una pluralidad entre esos pasajes bíblicos, ¿verdad?, que expresan una interpretación más difícil referente a la unidad de Dios. Vamos a ver algunos, ¿verdad? Están aquellos que, incluyendo verbos plurales, ¿verdad?, que están precedidos aparentemente por sustantivos en singular, o también sustantivos plurales en conexión con verbos en singular.
estas citas, ¿verdad? Vamos a estar viendo, hermanos, para que veamos realmente por qué aparecen en plural. Entre ellos, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vamos a comenzar con el primer capítulo de la Biblia, donde aparece esta pluralidad. Aparece aquí un verbo, ¿verdad?, en plural. Génesis 1, verso 26. Génesis 1, 26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ahí está, hermanos, diciendo hagamos, no dice haré al hombre. Está hablándonos este verbo hacer en plural, al hombre, y lo dice a nuestra imagen, no dice a mi imagen, dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, aquí vemos, hermanos, este verbo, este pronombre, ¿verdad?, en plural, hagamos, y lo dice a nuestra. Entonces, si un trinitario, él nos afirma y nos dice: aquí precisamente estaba reunida la Santísima Trinidad platicando en hacer al hombre, y por eso dijeron hagamos, porque ahí estaba el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo diciendo esto, y usted no lo va a aceptar, pero ¿qué explicación va a dar? Es que Dios está hablando con los ángeles. ¿Dónde dice eso? O sea, es una salida. Vamos a dar salidas, pero no se trata de dar salidas, porque si decimos es que Dios está hablando con los ángeles no fueron creadores para invitarlos a crear o hacer, ¿verdad? Entonces, pero damos salidas para salir del apuro, del paso, de la situación compleja, ¿verdad? Y vamos a ver otros versículos. Posteriormente vamos a explicar el por qué esto. Vamos a ver en el capítulo 3 de Génesis, verso 22. 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién estaba incluyendo Jehová al decir nosotros? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces estoy diciendo que Dios está diciendo el hombre es como uno de nosotros. Y bien, está hablando otra vez nosotros en plural. Entonces estos versículos son fuertes para un trinitario, porque dice es como uno de nosotros. Entonces ellos afirman, ahí está precisamente hablando de la Trinidad, o sea, una interpretación que ellos le están dando. No dice ahí el texto que está reunida la Santísima Trinidad, pero tampoco dice lo contrario. Entonces
nosotros ¿qué vamos a responder? Si ellos afirman que sí existe la Santísima Trinidad, y con este versículo al decir, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo que dijo el diablo: el día que coman de ese fruto, seréis como Dios, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, hermanos, que se presta este versículo, ¿verdad?, para afirmar, y que en un momento dado, siendo honestos, quizá no tengamos la respuesta adecuada. Vamos a ver otro versículo. Dije después vamos a dar respuesta a estos verbos o pronombres en plural. El capítulo 11 de Génesis 11, 7, Génesis 11, 7. Ahora pues, descendamos. ¿Se da cuenta? Ahí está otro verbo. Descendamos en plural. Y confundamos otra vez en plural ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿A quién le estaba diciendo aquí Dios descendamos? ¿A quién le estaba diciendo confundamos ahí su lengua? Entonces, a veces nos vamos a encontrar, pues, pero si nosotros, hermanos, ponemos atención hoy, ya usted tendrá la respuesta cuando se encuentre con gente, ¿verdad?, que quiera contradecir, ¿verdad?, el tema de la unidad. Vamos a irnos al libro de Isaías capítulo 6, 8. Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor. Aquí está hablando en singular, del Señor, no dice de los señores. Que decía, no decía que decían, está en singular. Pero luego dice, ¿a quién enviaré? Sigue hablando en singular. ¿Y quién irá por nosotros? Ahí aparece otra vez el plural, nosotros. ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Comienza hablando en singular, luego habla en plural y termina hablando en singular. Heme aquí, no dice envíenme a mí, dice envíame a mí. Claro que aquí le pueden dar una interpretación los trinitarios, es decir, es que las tres personas componen a Dios, y aquí el profeta le está diciendo a Dios que son las tres personas, envíame. Es una interpretación que le pueden dar, aunque no sea la correcta, ¿verdad? Entonces, pero no es así. Y bueno, hay más versículos, todos los vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no vamos a ver este tipo de pluralidad. También hay una razón. Vamos a ver en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28 y versículo 13. Primer libro de Samuel 28, versículo 13. Amén. Espero que tomen nota, porque pues a menos que tengan una memoria, ¿verdad?, pues
muy buena. 28:13. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ahí vemos que está hablando en plural, dioses. Amén. He visto dioses que suben de la tierra. No dice he visto a Dios. He visto dioses que suben de la tierra. Muy bien. Entonces, este plural que está aquí también, ¿verdad? Nos está mostrando, ¿verdad? Pues una situación, hermanos, también compleja para quienes no han entendido lo que vamos a explicar todavía. Quizás no lo han considerado antes. Y por último vamos a ver otro versículo que está en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes 19:2. Quise que viéramos todos estos versículos sin dar una explicación, porque luego no estar explicando cada vez el mismo, o sea, la misma forma de estos versículos. 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, fíjese, esta es una amenaza de Jezabel a Elías, así me hagan los dioses. No dice así me haga tu Dios o Dios, los dioses, y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén. Entonces ahí está hablando también en plural los dioses, como que si Jezabel entendiera que hay varios dioses y que dioses que defendían a Elías, porque estaba amenazando a Elías y diciendo que aunque los dioses de Elías le hicieran a ella algo, ella iba a poner su cabeza como la de uno de los profetas de Baal, o sea, lo iba a decapitar, era la amenaza. Así me hagan los dioses y aún me añadan, aún me hagan mal. Bueno, le fue bastante mal, ¿verdad? En su tiempo, ¿verdad? Fue comida por los perros, ¿verdad? Como estaba profetizado. Entonces, cuando ella dice, aún me añadan, era una enemiga de las cosas de Dios, una idólatra pagana. Pero está diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Ahora, entonces volvamos a Génesis 1:26 para empezar. Génesis 1:26, que nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Decíamos pues que los trinitarios dicen que si fuera un solo Dios o fuera una sola persona, Dios hubiera dicho, haré al hombre, o hago yo, o voy a hacer, si se tratara de uno. Esa es la opinión de ellos, porque como dice, hagamos a nuestra semejanza. Entonces para ellos esto, ¿verdad? Indica, gloria a Dios, hagamos al hombre. Repetimos que se dice que si Dios fuera uno, se diría haré o voy a hacer al hombre. Pero ¿será posible, verdad, que ellos no se hayan
dado cuenta, no hayan leído que el versículo que sigue a este 26, que es el 27, y dice, y creó Dios al hombre. No dice, y crearon los dioses al hombre. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. No dice a sus imágenes, como allá dice a nuestra imagen en el 26. Dice aquí a su imagen. A imagen, no a las, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, en esta última cita el verbo aparece, ¿verdad?, ya en singular. Ya no aparece el verbo en plural, sino en singular. Creó Dios al hombre. Amén. Y no hagamos al hombre. O sea, ya aquí lo expresa de otra manera. Lo mismo que los pronombres posesivos, ¿verdad? Como dice su imagen. No dice a nuestra imagen, a su imagen. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que se usan estas formas plurales y singulares? Al fin de este punto, ¿verdad?, vamos a explicar esta pregunta: ¿cuál es la razón? Decíamos, ¿verdad?, citamos hace un momento Génesis 3:22, ¿verdad? Lo volvemos a ver, 3:22, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Amén. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Y lo mismo que en Isaías 6:8, ¿verdad? En estas dos citas se enfatiza el pronombre personal nos. ¿Quién nos irá?, dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Y aquí pues nos menciona, ¿verdad? He aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahí está el pronombre personal de la primera persona del plural. Ahora, los trinitarios arguyen que nos está indicando un Dios plural, un Dios, ¿verdad?, compuesto por tres distintas personas. Es decir, ¿verdad?, que las tres personas de la Trinidad, haciendo uso de sus propios argumentos, ¿verdad?, los trinitarios mencionan que Isaías 6:8, ellos ya no pueden decir, ¿verdad?, que si hubiera un solo Dios, ¿verdad?, la expresión sería ¿a quién enviaré?, porque está hablando en singular. ¿A quién enviaré? Porque realmente así dice, aunque termina diciendo ¿y quién nos irá? Está el pronombre plural. Ahora, lo mismo que en Génesis 11:7, este caso es el mismo de Génesis 1:26, donde aparece el verbo plural. Bueno, perdónenme si algunos no entienden lo que estoy mencionando del verbo, del pronombre, ¿verdad?, de estas cosas. Verbo es todo lo que demanda una acción. El verbo hacer, lo que se puede conjugar así. Ahora, pero aquí dice descendamos, es otra acción, es un verbo, ¿verdad? Y confundamos, es otra acción. La doctrina trinitaria aduce que Dios permitió que los escritores sagrados emplearan estos plurales con el fin de prefigurar la Trinidad. Eso dicen ellos. Yo quiero aclarar que eso es totalmente falso, ¿verdad? Y voy, ¿verdad?, a añadir aquí dos cosas. Que además de estas tres referencias
hay muchas otras que aparecen, ¿verdad?, sustantivos y verbos con esta clase de pluralidad, que aunque los traductores omitieron la pluralidad, en el original sí existen. Hay muchos otros versículos, pero mencioné hace un momento, ¿verdad?, que solo los vamos a encontrar. ¿Dónde dije? Del Antiguo. En el Antiguo Testamento. Solamente. Entonces, ¿pero por qué no más allá? Bueno, porque la gramática del Antiguo Testamento es diferente a la del Nuevo Testamento, ya que la del Antiguo Testamento, ¿verdad?, es el hebreo, y la del Nuevo Testamento viene del griego. Entonces, entre un idioma y otro cambia la gramática, como en español, ¿verdad? Entonces cambia. Entonces, pero decíamos, en el original aparece, ¿verdad?, en muchas más citas. Estas son un ejemplo de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Por decir, acuérdate de tu Creador, allá en Eclesiastés 12:1. Él es el Dios vivo, también en Jeremías 10, porque tu marido es tu hacedor. Son citas que aparecen, ¿verdad?, en Isaías 54:5 aparecen, pero que ya al traducirse ya no aparecen como plurales. Los traductores omitieron esa pluralidad. Entonces, aquí la razón, ¿verdad?, que encontramos solo algunos versículos, pero que si los analizamos en el original, pues vamos a encontrar que hay muchos más. Ahora, porque ahí había, ¿verdad?, le había parecido Dios. Está esa de Génesis 35:7, porque fue Dios a rescatarlo. Es otra cita que en el original aparece en plural, en 2 de Samuel 1:23. Ahora, juzgue entre nosotros. O sea, esa es otra cita, Génesis 31:53, que ya en nuestra Biblia fue omitida la pluralidad, pero en lo original están. Solo estoy dando referencia porque no lo estamos leyendo, porque al leerlo no vamos a encontrar ya en estos versículos esta pluralidad, que en el original sí está. ¿Sí me explico? Solo no, por eso es que no los estoy dando lectura, porque si lo leemos no vamos a ver tal pluralidad, pero sí existen en el original. Así que estas palabras o fragmentos de versículos son plurales del original hebreo, usadas en conexión con Dios, aunque ahora los traductores lo hayan, ¿verdad?, omitido. Ahora, que en el lenguaje hebreo el plural es usado no solamente para determinar un número gramatical, es decir, como decir 7 es un número, ¿verdad?, 3 es un número gramatical, 2. Entonces, en el hebreo el plural no es para decir varios. No es solamente para determinar un número gramatical, sino también para enfatizar. Fíjese bien lo que voy a mencionar. El plural sirve para enfatizar o para vigorizar la idea de la palabra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En el hebreo la palabra el singular santo, estamos atentos, se van a quedar algunos sin entenderlo si no pone atención. El vocablo santo en el hebreo se dice gadaos. ¿Quieren repetirlo conmigo para que se les grabe? Gadaos. Así se dice santo, pero ahora,
Mientras que el plural del mismo vocablo, santo, el plural, ¿cómo sería en español? El santo en plural, ¿cómo se diría en español? Santos es plural y santo es singular. Ahora, santos en el hebreo se dice Gedosim, pero el santos no solamente es plural, es superlativo. En español, santos no es superlativo. El superlativo sería santísimo. ¿Entiende? Santísimo es superlativo y santos es plural. Pues en el hebreo, santos y santísimo es la misma palabra. Entonces, ahí está, el único que es santísimo es Dios. Y nosotros que somos santos, ninguno de nosotros es santísimo. El único santísimo es Dios. Entonces, la palabra, decíamos superlativo, es el plural, o el plural es superlativo en el hebreo. Se eleva a un grado superior, ¿verdad? Superlativo, santísimo. Así que los plurales que aparecen en Génesis 1:26 de hagamos, 3:22 descendamos, confundamos, Génesis 11:7, Isaías 6:8, 1 Samuel 28:13, 1 Reyes 19:2, todos estos versículos que ya leímos no están indicando que haya tres. Fíjense bien, estamos aquí. No están indicando que sean tres personas de la divinidad. Únicamente están realizando o preponderando el poder y la sabiduría de Dios a un grado superlativo. Únicamente cuando dice hagamos, no es que hagamos con Dios, sino que el que lo está diciendo, hermanos, se está preponderando su majestad, su grandeza, hermanos, que es un superlativo. Es un superlativo por quien lo dice. Amén. Y aunque el superlativo, ya mencioné, en hebreo aparece como plural, en realidad ahí es un superlativo. No está determinando un número gramatical, sino está determinando un grado superlativo, superior, grandioso. Así que ahí está únicamente realizando, ¿verdad? O está preponderando, elevando a un grado superior, superlativo, una grandeza de Dios. Incluso en nuestro idioma hay un libro de gramática castellana, que fue escrita por Carlos González Peña. Encontramos lo relativo a la pluralidad ficticia, también se le llama pluralidad ficticia, ¿verdad? A esa pluralidad que es superlativo. ¿Entendemos? A la pluralidad en el hebreo, que es superlativo, se llama también pluralidad ficticia, o sea, falsa. No porque el propósito sea mentir, porque no se interpreta eso literalmente. Nosotros a frecuencia lo usamos, esa pluralidad, aunque no debemos usarla, la utilizamos. Así que las personas que se constituyen, según la gramática de Carlos González, ¿verdad, Peña?, en alta dignidad civil, un político, ¿verdad?, un eclesiástico, un hombre de mucho reconocimiento en alguna iglesia, que es un obispo, un arzobispo, como gente así. También los escritores o literatos suelen, dice, usarla, hacer uso de ella en la primera persona
del pronombre de la pluralidad ficticia, es decir, que es fingida. Ficticia quiere decir fingida, falsa, porque no son varios, no está hablando de varios, sino de alguien que se prepondera, que se coloca en un lugar alto porque es alguien grande, políticamente, eclesiásticamente, literariamente, etcétera. Es alguien importante, se está preponderando, y por eso suelen utilizar la pluralidad, aunque se trate de ella, de una sola persona, no de varias personas. Amén. Nosotros, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído que llegan y tocan la puerta y abrimos, y ahí andan unos vendiendo cobijas? Señora, mire, venimos ofreciéndole cobijas, y usted no ve a nadie más, nomás está uno, y dice, andamos, venimos, ¿verdad? Entonces habla como si fueran varios. Estamos, pero es uno. Si alguien le viene a ofrecer una vajilla de loza, igual, cualquier producto, ¿verdad? Usan esa pluralidad como para hacerse reforzar, ¿verdad?, su argumentación de que no es una persona individual, sino como que representa a una compañía, ¿verdad?, algo grande, y él es el representante. Entonces él se está ubicando en esa forma. Incluso muchas veces alguien está por ahí enjarrando una pared. ¿Qué haciendo? Pues aquí estamos trabajando. ¿Cuántos? Nomás uno. Pues ¿por qué dijo estamos? ¿Verdad? Estamos aquí echando mecánica, ¿verdad? No hay tantos, pero se usa la pluralidad. Entonces, ahí la pluralidad no es para determinar un número gramatical, no es para hablar que son varios, tampoco es para fingir o mentir, aunque es falsa, pero no es el propósito, sino está preponderando su persona, quien está contestando con pluralidad. ¿Entiende? Ahora sí, los hombres, ¿verdad?, que son inferiores a Dios, suelen o solimos a utilizarla, pues ¿cuánto mayor razón tendría Dios al decir hagamos, aunque haya estado solo? Descendamos, confundamos. He aquí el hombre es como uno de como uno de nosotros, aunque él estuviera solo. ¿Por qué? Porque él tenía razón, porque él es lo máximo en grandeza, en majestad, ¿verdad? Es omnipotente. Entonces, un sacerdote ya con un grado de arzobispo, ¿cómo diría de su ordenación? En el año X nos ordenamos, aunque haya sido el único que hayan ordenado en esa ocasión. Nos ordenamos, y está hablando de la particular ordenación de él. No está hablando de otra ordenación. Un rey, por ejemplo, don Alfonso, ¿verdad?, XI, llegó a decir en una ocasión, ¿verdad?, que él editaba una ley si es que existía alguna contrariedad u oposición en cuanto a lo que él había dicho, ¿verdad?, que dice, nos tenemos por bien que nos seamos requeridos sobre ello. O sea, si quieren alguna aclaración, nos tenemos por bien de que nos seamos requeridos, aunque él era un rey. La ley era dada por él, no era por un gabinete, era él, y hablaba en plural como si fueran varios, como si fuera una cámara de legisladores.
Él era el que le daba y decía, nos tenemos, nos seamos requeridos sobre ello, utilizando el pronombre personal nos, cuando debiera haber dicho me tengo por bien. Él decía nos tenemos, de la primera persona del plural, ¿verdad? Como usted puede ver, el plural ficticio tiene como finalidad no mentir, aunque es una mentira, pero no es el propósito mentir, sino preponderar la dignidad o la grandeza de las personas más distinguidas, elevando su dignidad a un grado superior, a un grado superlativo, así que a un grado honorífico. Y al usarse en relación con Dios, pues ¿qué podremos decir? ¿Habrá alguien con mayor honor? ¿Habrá alguien con mayor honra que nuestro Dios? Nadie. Entonces, con mayor razón, Él prepondera su majestad, su poder, su sabiduría, y aunque parezca estar, ¿verdad?, pluralizando, no hace más que estar reconociéndose a sí mismo, ¿verdad?, como el Dios omnipotente. Amén. Se está reconociendo como el Dios omnipotente. Ya mencionamos ahorita qué tan grande es nuestro Dios. Amén. Ahí cantamos un canto, ¿verdad?, tan alto que no puedes ir arriba de él, tan bajo que no puedes ir abajo de él, tan ancho que no puedes ir afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Este es nuestro Dios. No hay límites, no hay límites después de él, en su grandeza, en su, ¿verdad?, majestad, en todo. Entonces Él es lo más grande, lo omnipotente. Otra de las cosas que los trinitarios no han tenido en cuenta es que los sustantivos, adjetivos y verbos afectados por esta clase de pluralidad están en conexión siempre con una sola persona. Siempre con una sola persona que la utiliza, aunque no haya más. Nunca con dos o tres. Por ejemplo, vamos a ver en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32 y versículo 4. Amén. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. ¿Cuántos becerros hizo? Un becerro, no hizo más. Entonces dijeron, no era más que uno el que dijo, que es Aarón: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bien, cuando Moisés, hermanos, se había ido al monte y que estuvo 40 días y el pueblo se desesperó porque no regresaba Moisés, le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés no sabemos qué pasó con él. A lo mejor ya se murió, ¿verdad? O se lo llevaría a Dios, pero no regresa. Entonces Aarón le dijo que juntaran todo el oro que tenían de los collares, zarcillos, anillos, todo lo que tuvieran de oro, y se lo trajeran. Se lo trajeron y él fundió todo el oro, y del oro les hizo un becerro, ¿verdad?, de fundición.
cuando les hizo el becerro de fundición y le dio forma, ¿verdad? Con un buril, algo, ¿verdad? Que es el instrumento que les ayudaba para darle forma a las cosas. Hizo de ello un becerro, no les hizo más becerros, un becerro de fundición. Y después que les hizo el becerro de fundición, ¿qué iba a hacer? Preponderar, ¿verdad? De que aquel becerro era la gran cosa, como lo es para muchos, alguna estampa, alguna imagen que traigan de oro, ya sea una cruz, un relicario, ya sea la imagen de la Virgen X, ¿verdad? O de un Cristo, ¿verdad? Crucificado, etcétera. Para ellos es lo máximo, aunque no le hagan caso, pero ellos, ¿verdad? Cuando se quieren encomendar, lo toman, le dan un beso, se persignan, etcétera, porque para ellos es santiguarse. Y bueno, a Israel le estaba diciendo Aarón, cuando les hizo el becerro, que ese becerro era el gran Dios. Al decirles, Israel, estos son tus dioses. No eran varios, estaba preponderándolo, estaba elevando su majestad, su grandeza, que él estaba dando, reconociendo a este becerro, al decir tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Falso, pero eso les estaba diciendo, ¿verdad? Así que les estaba diciendo que aquel becerro era Jehová, que aquel becerro era el Dios que los había sacado de Egipto, que estaba representado Dios en ese becerro, que en ese becerro era Dios, que Dios estaba ahí y que era el gran Dios. Por eso le dice, estos son tus dioses. Está hablando en plural y no para determinar un número gramatical, sino para preponderarlo, para engrandecerlo, para darle un grande reconocimiento. Entonces, note que dice que hizo un becerro, no hizo 2, 3, no, un becerro. Están, ¿verdad? Esto en singular, pero después en conexión con esto aparecen en plural al decir tus dioses. Y luego sacaron, o sea, como que eran varios los que lo habían sacado al pueblo. Aquí se usa el plural ficticio para exaltar o preponderar al becerro de oro, puesto que no eran muchos los becerros para que hubiera dicho tus dioses, era uno. Hubiera dicho Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto, pero no, dijo tus dioses. Por lo tanto, queda descartada la idea de los versículos, ¿verdad? Que ya leímos, Génesis 1:26, 3:22, 11:7, Isaías 6:8, 1 Samuel 28:13 y 1 Reyes 19:2. Queda descartado de que se trata de varios. Se trata siempre de alguien en singular, pero que está exaltando, elevando su, ¿verdad? Preponderando su grandeza al expresarse de esta manera. Nos está indicando que, ¿verdad? No indica que haya 3 personas en la divinidad, ni aún ese sinnúmero, ¿verdad?, de versículos, como ya mencionaba hace rato, que ya no fueron traducidos en plural, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, está la diestra de Dios, que no denota que haya allá en el trono 2 o 3. Por tanto, Juan como Isaías vieron tan solamente un solo trono. Amén. Mire, vamos a ver en Apocalipsis, para que no salgan con que pues que están 3 allá sentados. No. Apocalipsis 4,
Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces dice: yo te mostraré. No dice te vamos a mostrar. Yo, habla de uno. Yo te mostraré. Entonces, él oyó ¿cuántas voces? Oyó, hermanos, una voz fuerte como de trompeta, hablando conmigo, y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, si vamos a Isaías 6:1, amén. Isaías capítulo 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo ¿a quién? Al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No dice que vio a los señores, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dicen: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No hay más que un solo trono. Si fueran tres, lo obvio no es que esté sentado uno y los otros dos parados. ¿No les parece? Sería una falta de cortesía de unos de todos. Pero no hay tales tres. Hay un Señor. Jamás en la Biblia nos habla de los señores. Siempre decimos Señor Dios Todopoderoso. Nuestro Dios. Nunca habla de varios. Estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dice: por encima de él había serafines. ¿Por encima de quién? De él había uno. Había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿Por qué no decían santos, santos, santos? Porque no había 3, solo había uno. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Se da cuenta? Así que no habla en ninguna parte que haya más tronos, uno para el Padre, otro para el Hijo y otro para el Espíritu Santo. Vi yo al Señor sentado en su trono, que estaba a la diestra de Dios. Correcto. La palabra diestra quiere decir fuerza, quiere decir poder. Si a mí me ponen a levantar algo pesado, yo voy a usar mi mano que es más fuerte, no voy a usar la débil, a menos de que la ocupe, pues